¿Qué tal? Mi nombre es Heidi Rodríguez y soy consultora internacional en temas de salud mental y apoyo psicosocial y también trabajo como psicóloga clínica corporativa en iFeel Online. Me gustaría que me acompañes a ver la siguiente fotografía. Luego de haber visto esta fotografía, que espero que te haya hecho reflexionar acerca del trabajo con las emociones de otras personas mientras estamos en una situación de crisis humanitaria y también mientras brindamos servicios a otras personas, me gustaría invitarte a desarrollar conmigo el tema de primeros auxilios psicológicos, consideraciones y principios. Vamos a ello. Entonces, esta fotografía nos conduce, ¿no?, al tema que nos convoca hoy, que es sobre primeros auxilios psicológicos, ¿no? Las consideraciones y los principios. Este tema particularmente me parece fundamental para todas las personas que trabajamos atendiendo a otras, sobre todo en un contexto sanitario. Y realmente espero que lo puedan disfrutar tanto como yo lo he hecho al poder prepararlo, ¿no? Estos son un poco los contenidos que veremos hoy. La definición de lo que son los primeros auxilios psicológicos como herramienta de acompañamiento psicosocial y ven, ¿no?, también los objetivos, las consideraciones para brindar la primera ayuda psicológica, los principios y una parte que me parece muy interesante, ¿no?, el qué hacer y qué no hacer también, ¿no?, que es muy importante. Y cerraremos un poco las consideraciones para brindar la primera ayuda psicológica o primeros auxilios psicológicos en el contexto virtual. Ok, perfecto. Entonces empezamos un poco con la definición, ¿no? ¿Qué serían los primeros auxilios psicológicos, ¿no? En principio son una herramienta de intervención breve e inmediata y forman parte de un conjunto de herramientas que hacen alusión al acompañamiento psicosocial. Se van a orientar al cuidado de la salud mental de las personas que están pasando por una situación de crisis, como veíamos en una de las fotos, ¿no? Y aquí en este contexto la crisis se entiende como un estado temporal de alteración y desorganización emocional, ¿no? Es un estado breve que puede ser producto de una situación inesperada, ¿no? Como que se vive como una amenaza, que supera nuestra capacidad de respuesta y que parece imposible de resolver, ¿no? Podemos hablar de una situación de guerra, por ejemplo, de una situación de algún evento traumático, ¿no? Como el accidente de algún familiar, ¿no? Alguna muerte repentina, por ejemplo, pero también algún otro evento estresante, ¿no? Que puede ser vivido de esta manera. Vemos aquí la imagen, ¿no? Que es como este kit de primeros auxilios, ¿no? Pero con el símbolo de la psicología. Perfecto. Entonces, los objetivos, es muy importante que los tengamos en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta herramienta de los primeros auxilios psicológicos? En primer lugar, reducir el nivel de estrés inicial causado por el evento disruptivo, ¿no? Esto es fundamental. Digamos que las personas, después de que nosotros hayamos impartido la herramienta o utilizado la herramienta, que las personas se vayan con un nivel de estrés un poquito menor de aquel con el que se encontraron con nosotros inicialmente, ¿no? Entonces, así hayamos reducido en 1 o 2 niveles el estrés que tenían las personas cuando empezaron a conversar con nosotras o nosotros, ya habremos hecho muchísimo, ¿no? El segundo objetivo es fomentar la adaptación a corto, medio y largo plazo, que las personas vuelvan a recuperar el nivel de funcionalidad que tenían antes de este evento disruptivo y potenciar las estrategias de afrontamiento eficaces frente a la crisis, ¿no? A veces, como sanitarios, nos enfocamos demasiado en lo que está mal o en la crisis o en la tragedia que está viviendo la persona, pero es muy importante que nos enfoquemos en los recursos que tiene, las estrategias de afrontamiento que va a tener y que ha tenido siempre esa persona que le han ayudado en general en su vida a afrontar situaciones difíciles, ¿no? Entonces, es muy importante que ayudemos a las personas que están pasando por una situación a salir un poco del bucle de lo negativo y intentar encontrar aquellos recursos o esas herramientas que les han servido antes, ¿no? Perfecto.
Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener en cuenta para brindar la primera ayuda psicológica, ¿no? Es muy importante que atendamos al reconocimiento de la situación, ¿no? Conocer el contexto, la población, la magnitud del evento, ¿no? Por ejemplo, en una situación en la que hay un terremoto, por ejemplo, sería importante poder atender a, digamos, ¿no? La magnitud que ha tenido el evento, a cuántas personas ha afectado, en qué zonas, ¿no? Igual la población, ¿no? Si estamos atendiendo a niños, a niñas, adolescentes, es muy importante tener información, ¿no? Y también la organización de los roles y las funciones en el equipo, ¿no? Muchas veces en nuestros equipos de trabajo no necesariamente somos psicólogos o psicólogas, esto es muy importante, no tenemos que ser psicólogos o psicólogas para brindar la primera ayuda psicológica, pero sí es importante habernos formado en esta herramienta, ¿no? Entonces, podemos, por ejemplo, ¿no? En ver qué personas estén encargadas de una parte más de, por ejemplo, de triaje o de brindar información, ¿no? Es importante que cuando intervenimos, que seguramente lo hacemos dentro de un equipo, tengamos claro quién hace qué, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí a quiénes se dirige, que sería a una persona o a un grupo afectado por una crisis, ¿no? Y es bien importante que la persona acceda voluntariamente a esta atención, ¿no? No podemos forzar a nadie a ser beneficiario de los primeros auxilios psicológicos. Quienes lo aplican, como hemos dicho, personas capacitadas en PAP, es un mito decir que solamente los psicólogos o psiquiatras pueden atender o brindar primera ayuda psicológica. Aquí es muy importante que reconocer, ¿no? Que no importa nuestra profesión, si tenemos la formación adecuada, podemos brindar esta herramienta tan importante. ¿Cuándo se aplica? Lo más pronto posible en respuesta a la crisis, normalmente dentro de las 24 a 72 horas posteriores al evento disruptivo y donde en un lugar protegido de estímulos aversivos, ¿no? Esto es muy importante porque tenemos que cuidar mucho como el contexto en el que se da, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo un poco extremo, pero una zona de bombardeos puede ser innecesario como que intentar primero, antes de brindar esta intervención, poner a la persona en un lugar seguro, a salvo, ¿no? Porque de pronto escuchar los ruidos o escuchar las amenazas afuera puede ser nocivo para la persona, evidentemente, ¿no? Entonces tenemos que intentar que el lugar en el que tenemos esta conversación sea lo más protegido y protector posible para la persona. Genial. Entonces, pasamos a esta parte que a mí yo creo que me parece de los elementos fundamentales a nivel teórico de la herramienta y de verdad les pido que le presten muchísima atención porque es fundamental, ¿no? La primera ayuda psicológica tiene como una técnica de memoria, digamos, ¿no? Para poder recordar cuáles son los principios para brindarla, que es conocida como las 3 L. ¿Ok? Las 3 L por las siglas o las iniciales, perdón, en inglés de cada una de las palabras que la componen. Entonces, ¿cuáles son los principios para brindar la primera ayuda psicológica? Primero, look, que en inglés significa observar, listen, que significa escuchar, y link, que significa conectar. Vamos a ir viendo de una manera muy breve pero precisa cuáles son los elementos que componen cada uno de estos principios. Ok, entonces el primer principio es observar o look, como ya lo hemos dicho. Aquí es muy importante comprobar si la persona tiene evidentes necesidades básicas de seguridad o de salud, ¿no? Por ejemplo, si la persona está siendo perseguida por otra, ¿no? Asegurar que la persona está a salvo, que cuenta con protección. Si una persona, por ejemplo, lleva muchos días sin comer o muchos días sin beber agua, ese tipo de necesidades es importante comprobarlas, ¿no? Porque nosotros sabemos, ¿no? Que mientras las necesidades básicas como de alimentación, de sed y de otro tipo no estén cubiertas, pues los niveles de estrés se disparan mucho, ¿no? Entonces hay que comprobar primero, atender a estas cosas más básicas para poder pasar a un plano más profundo, como puede ser el de atender una conversación sobre lo que me está sucediendo en este momento, ¿no? Y comprobar si alguna persona representa reacciones graves de angustia, ¿no? Alguna persona que de pronto lleva mucho tiempo sin dejar de llorar o, digamos, está teniendo una reacción de irritabilidad muy extrema, ¿no? O se está poniendo violenta. Todas
personas, o sea, poniendo en peligro su vida o la de otros, es muy importante tenerlo en cuenta y atender a eso antes de la intervención. ¿Ok? Aquí podemos ver, ¿no? Cuáles son observar, ¿no? Las reacciones más comunes en casos de emergencia, ¿no? Van a haber reacciones físicas, ¿no? Que tienen que ver con todo eso, ¿no? Las alteraciones que pueden haber en el cuerpo. Aquí pueden observar algunas de ellas, ¿no? Las más comunes. La alteración en apetito y sueño, gente que de pronto a veces, ¿no? A nosotros mismos nos puede pasar, ¿no? Cuando estamos muy estresados, de pronto o tenemos demasiado apetito o muy bajo el apetito o que no podemos dormir, experimentamos taquicardia, nos sobresaltamos fácilmente, eh, bajan los niveles digamos, de funcionamiento del sistema inmunológico. Este tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Esto a nivel físico. A nivel cognitivo, pues podemos ver que se altera se altera el ritmo, ¿no? Del pensamiento, ¿no? Y las características que tiene nuestro funcionamiento a nivel de pensamiento. Entonces podemos ver que hay un exceso de preocupación, muchas pesadillas, o decir, ver personas que están como un poco confusas o desorientadas, de pronto en tiempo y espacio también. Em, Cuestionar creencias espirituales también puede ser, por ejemplo, como una persona que cree mucho en Dios, ¿no? De pronto ve cuestionada, ¿no? Esa espiritualidad, ¿no? Entonces es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Si esto se revela en el discurso de la persona. También vemos que hay otro tipo de reacciones emocionales y sociales, ¿no? Las emocionales vendrían a ser todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? La expresión visible de tristeza, irritabilidad, miedo. Y a nivel social, por ejemplo, podemos ver el aislamiento, la agresividad, la discriminación, eh, la fragmentación de estructuras comunitarias, ¿no? Mayor violencia basada en género. Vemos que de acuerdo al nivel de la crisis o del evento disruptivo, las personas o la persona o el grupo de personas puede verse afectado o afectada en diferentes niveles, ¿no? Entonces, esto para ustedes, para que lo tengan en cuenta. ¿No? Ok, entonces hemos hablado de todo lo que hay que observar antes de empezar la intervención y luego, muy importante, ¿no? Cuando vamos a iniciar una conversación vinculada con la primera ayuda psicológica, el escuchar, el listen, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Dirigirnos hacia la persona que pueda necesitar ayuda, muy importante siempre, ¿no? Decir nuestro nombre, presentarnos y ofrecer nuestro oído amable, ¿no? Preguntar qué necesita la persona, qué le preocupa y escuchar activamente su discurso y ayudarla a tranquilizarse, ¿no? Con un vaso con agua, de pronto vemos aquí en la imagen, ¿no? Ofreciendo una bebida caliente, una bebida fría, dependiendo del tiempo, una mantita, también dependiendo del tiempo, ¿no? Ponerse las sombras si es que hace mucho calor, y preguntar con interés genuino, ¿no? ¿Qué es lo que esta persona puede necesitar y qué es lo que le preocupa, ¿no? Haciendo estas preguntas nos vamos a ayudar a introducir a poder ayudar a no resolver. Lamentablemente no siempre lo podemos hacer, pero sí hacer que la persona se sienta escuchada y dar nuestro máximo posible a nivel de información, por ejemplo, de cómo podemos ayudar. ¿Ok? Y por último, el conectar, el link, ¿no? Este yo creo que es uno de los principios que más me gusta porque tiene que ver con brindarle a las personas información concreta que puede ayudarle a resolver sus necesidades básicas, ¿no? O algún otro problema que tenga, ¿no? Por ejemplo, una persona que está preocupada, ¿no? Por su situación migratoria en el país, ¿no? Puede ser interesante conectarlo con servicios que apoyan a personas migrantes dentro del país, ¿no? Otra persona que, por ejemplo, pueda estar preocupada porque sus niños reciban atención médica en un centro de salud de manera gratuita. Puedes conectarla con el CIS o con los principales servicios de salud disponibles, ¿no? El centro de salud más cercano, todas las herramientas que podamos tener para que la persona pueda disponer de información que le sea útil para calmar su estrés en ese momento. Ok, y aquí algunas recomendaciones bastante puntuales, ¿no? De qué hacer y qué no hacer. Me voy a concentrar un poquito más en el qué no hacer, porque creo que es fundamental, ¿no? A veces por ayudar podemos
por querer ayudar, digamos, ¿no? Si no tenemos en cuenta estas cosas o no estamos suficientemente informadas o informados, podemos cometer algún error que pueda dañar a la persona, ¿no? Entonces recordemos que uno de los principios, ¿no? Las intervenciones en crisis humanitarias es ante todo no dañar, ¿no? Ante todo que la persona por lo menos no se vaya peor de lo que estaba antes de hablar con nosotras o nosotros, ¿no? Entonces, es muy importante no hacer falsas promesas o proveer información no contrastada, ¿no? Si, por ejemplo, no difundir rumores, o sea, es una información que no tenemos clara, decir que no la tenemos clara, pero que haremos lo posible por clarificarla, ¿no? No forzar la ayuda o no presionar a la persona para que cuente la historia, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, ¿no? Yo me acerco y digo, hola, ¿qué tal? Soy Heidi Rodríguez, me gustaría conversar un poco contigo, veo que estás un poco... necesitas, de pronto te puede venir bien hablar con alguien, ¿no? Y esa persona me dice, no, gracias, en este momento no quiero hablar. Esto es razón suficiente para detener nuestra intervención, ¿ok? Y también, obviamente, no compartir la historia de una persona con otras personas. Este tipo de herramientas se basan en la confianza y en la confidencialidad. Entonces, es fundamental, una vez terminada la intervención, no compartir ningún detalle, ¿no? De lo que hemos conversado con esta persona que no sea relevante para poder ayudarla, ¿no? Y no juzgar, ¿no? Intentar es que la escucha pueda ser desde el respeto de la individualidad de la otra persona y sobre todo la capacidad de la persona para poder tomar sus propias decisiones, ¿no? Y para poder no tomar en cuenta nuestros consejos, por ejemplo, ¿no? Imagínense que en una situación nosotros decimos, mira, yo creo que lo que podrías hacer es registrar a tus hijos en tal organización para que puedan recibir cierto tipo de ayuda. Si la persona decide no hacer eso y cree que es más importante en ese momento encontrar un lugar para dormir, por ejemplo, eh, nosotros es importante que respetemos esas decisiones, ¿no? Nuestra función acaba con la escucha y con el brindar información que la persona puede usar en ese momento o en otro momento, ¿ok? Entonces es muy importante no juzgar las acciones o sentimientos de la persona. Y bueno, ya estamos llegando a las últimas consideraciones. Bueno, la experiencia que he podido tener durante estos años del desarrollo de mi carrera, me he desarrollado bastante en el contexto virtual. Creo que todas y todos hemos tenido muchas más de esa experiencia también posterior a la pandemia, ¿no? En este proceso de brindar atención virtual. Entonces, muy importante estas consideraciones, ¿no? Si vamos a brindar la ayuda por medios distintos a la presencialidad, muy importante, ¿no? Asegurarnos de tener una buena conexión y un lugar apropiado ya tranquilo para tener la videollamada, o la llamada, ¿no? Evitando interrupciones, distracciones, ¿no? También preparar un guión con pautas para abrir y cerrar la conversación, que estemos preparadas y preparados. Porque, claro, a veces en la presencialidad esto se ve de manera más natural, ¿no? Pero en el contexto online es importante que la persona pueda tener más información acerca de cómo se va a desarrollar, por ejemplo, el encuentro por llamada, cuándo va a empezar y cuándo va a terminar también, ¿no? Em, También prestar atención a la seguridad y elementos estresantes del contexto de la persona, ¿no? Estar atentos, dar un poco de tiempo al empezar la interacción por llamada o por videollamada, a escuchar el contexto de la persona, preguntar si ella se encuentra en un lugar seguro, en un lugar tranquilo, si prefiere que tengamos la conversación en otro momento, ¿no? Y también, evidentemente, ¿no? El mantener el contacto visual y un tono de voz claro, pero que ayude a brindar calma, ¿no? Es muy importante que cuidemos como en el contexto virtual, todo nuestro lenguaje no verbal y la manera en la que podemos hacer sentir a la persona que está lo más cerca a nosotros posible, a pesar de la distancia evidente, ¿no? Perfecto, entonces, pues para poder reforzar un poco las ideas que hemos repasado el día de hoy, recordar, ¿no? Que los primeros auxilios psicológicos son una herramienta de intervención breve e inmediata que debería ser aplicada dentro de los 24 a 72 horas posteriores al evento disruptivo, estresante o traumático o la situación de crisis, que sus objetivos son... Uno, ayudar a las personas a reducir su nivel de estrés inicial, fomentar su adaptación a corto, medio y largo plazo. Y muy importante, potenciar sus estrategias de afrontamiento, recordar, ayudar a la persona a recordar qué era lo que hacía ella o él, o ella, este grupo de personas
antes de la crisis, cómo han resuelto problemas en otras situaciones. Si alguna vez han estado en una situación similar, cómo lo han resuelto en el pasado, ¿no? Y así recuperan esa capacidad de control y de acción sobre sus propias vidas, ¿no? Los principios de la primera ayuda psicológica, el acrónimo 3L, las 3L, ¿no? De look, listen and link, observar, escuchar y conectar. Y luego, algunas consideraciones tanto en la intervención presencial y online incluyen brindar apoyo práctico de manera no invasiva. Recordemos, esto es una combinación entre el qué hacer y qué no hacer y las herramientas a nivel online, ¿no? Brindar apoyo práctico de manera no invasiva. Muy importante, ¿no? Validar las emociones y respetar las decisiones de las personas, ¿no? Con frases como entiendo que esto te afecta mucho, te produce mucha tristeza, o por ejemplo, veo que esta situación te preocupa, ¿no? Son estrategias de reflejo de lo que estamos viendo que ayudan a la persona a que sus emociones estén validadas, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el no juzgar, ¿no? El no, pues yo deberías estar más calmada porque no es para tanto. Una frase como esta sería muy, muy no recomendable, ¿no? Tenemos que ayudar a validar las emociones, respetar las decisiones y no juzgar. Y fundamental, cuidar la confidencialidad, ¿no? Que es la base de lo que nos permite la conexión a través de la confianza, para que la persona pueda tener eso, ¿no? La libertad de poder compartir con nosotras o nosotros este, situación que les preocupa o les altera en este momento. Y es esta confidencialidad y esa confianza la que va a permitir que puedan sentirse libres de compartir con nosotros. Aquí alguna información para que puedan atender a recursos con el fin de profundizar más en en estas herramientas. Tenemos la guía del MINSA, la guía técnica de primeros auxilios psicológicos, que está fenomenal y que está bastante inspirada también en la de la Organización Mundial de la Salud, de la guía de primera ayuda psicológica para trabajadores de campo. Bueno, hemos llegado al final de este viaje al revisar los primeros auxilios psicológicos, sus consideraciones y principios. Y ahora me gustaría preguntarte qué es lo que más te ha gustado aprender sobre los primeros auxilios psicológicos y lo que has considerado más útil para tu trabajo diario. Y también quisiera plantearte qué recursos te gustaría aprender dentro de tu comunidad o conocer mejor para poder darle esta información a las personas que lo puedan necesitar. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que te haya servido mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.